Hola mis amiguitas, bienvenidos a Historia y Geografía. Vamos a ver las viviendas urbanas, rurales y étnicas. Las viviendas en el área urbana. Las viviendas son lugares donde podemos descansar, protegernos, preparar los alimentos, asearnos y guardar nuestras pertenencias. Las viviendas son diferentes según el lugar en el que vivamos y los recursos con los que contemos. En Colombia, la mayoría de las viviendas en el área urbana o ciudades cuentan con servicios de luz eléctrica, acueducto y alcantarillado, y son construidas con ladrillo y cemento. También las viviendas de las ciudades se caracterizan porque hay construidas de madera y lata en terrenos peligrosos. Estamos en la parte de abajo, en la izquierda, son las personas que no tienen recursos, entonces pues tienen que recurrir a estas cosas, pero pues tal como dice ahí, son terrenos peligrosos y pueden correr con situaciones de muchas dificultades. Hay viviendas de interés social que son adquiridas por personas de escasos recursos, pero pues que tienen la posibilidad de pagar. Son a veces viviendas que son más bien pequeñas, pero son una ventaja porque pueden estar ahí protegidos. Existen conjuntos de casas o apartamentos que están cerca, que se les llaman conjuntos residenciales, que yo creo pues que obviamente los conocemos y muchos de nosotros tenemos la posibilidad de vivir ahí. Yo creo que también falta hay conjuntos residenciales y barrios, y hay edificios de apartamentos donde viven muchas personas, entonces a veces cabezas en los apartamentos mucho más altos para poder tener muchos más y que haya más personas viviendo allí. Las viviendas en el área rural. En Colombia, la mayoría de las viviendas en el área rural cuentan con servicio de electricidad. Muchas no tienen servicio de acueducto, alcantarillado o recolección de basuras. Por eso necesitan un pozo séptico. Un pozo séptico es una especie de tanque, más bien como un foso porque está dentro de la tierra, donde llegan las aguas residuales, o sea, todo lo que nosotros ya no podemos utilizar, porque puede, por ejemplo, estar manchada, puede estar contaminada con jabón o puede ser los mismos desechos del baño. Listo, entonces eso es como un lugar donde se guarda y es como una especie de fosa para hacerle tratamiento a esas aguas, porque ustedes saben que eso llega a oler pues muy fuerte, entonces con unos químicos lo que hacen es como tratarlos. También están las basuras, pues porque por allá no pasa el camión de la basura, entonces les toca hacer ellos su mismo tratamiento. En algunos lugares suelen quemarse, enterrarse o usarse como abono. Por lo general, las viviendas rurales son construidas con cemento y ladrillo, otras con materiales típicos de las regiones como guadua, madera y palma. Se encuentran separadas unas de las otras, pues casi siempre viven más bien lejitos y están rodeadas por cultivos de zonas verdes, pastos, animales de cría y domésticos. Pues recuerda que como son fincas, entonces por ejemplo las fincas donde precisamente se siembran cosas, alrededor de esa casa normalmente lo que hay son como los sembrados, por eso no hay casas tan cercas. Están circundadas por caminos y carreteras destapadas, o sea, a su alrededor están las carreteras para poder llegar a esa finca. Se encuentran lejos de hospitales, bancos, colegios, supermercados y centros comunitarios. Recuerden que habíamos hablado hace un tiempo de lo que le pasaba a nuestros abuelitos y cuánto se demoraban para llegar al colegio o en qué se transportaban. Entonces, precisamente porque algunos se demoraban hasta una hora, les tocaban ir de caballos, precisamente por esto, porque alrededor no hay muchas cosas y a veces es muy difícil. Esta es una imagen que trae, pues igual aquí las casas se ven relativamente cerca y quizás sí, algunas pueden tener fincas muy cercas, pero a veces hay unas que son muy separaditas. Las viviendas de los grupos étnicos. Entonces un grupo étnico es una comunidad que comparte una historia, unas tradiciones y una cultura que la diferencian del resto de la población. Son grupos étnicos los indígenas, los afrodescendientes, los raizales y los gitanos. Entonces algunos grupos étnicos como los indígenas y los afrodescendientes habitan en viviendas que reflejan su relación con la naturaleza. Pues siempre han sido como muy rodeados de naturaleza, muy de estar más bien como apartados y precisamente por eso la manera como viven refleja lo que ellos creen. Precisamente sus creencias y utilizan los materiales que les ofrece su entorno, o sea, lo que pueden tener alrededor es precisamente lo que ellos usan. Vamos a poner como un ejemplo las viviendas del grupo indígena Wayuu, que habita en La Guajira, es el grupo indígena más numeroso de Colombia y de Venezuela. Entonces, en su mayoría las viviendas son rancherías, en las cuales construyen sus viviendas usando madera, caña, barro y yotor
yotorojo, que es una fibra que se obtiene del cactus típico de la región. La verdad nunca había escuchado eso, también me sorprende que yo mire, busqué la foto, si la pueden buscar, es interesante, es un cactus muy grande y de ahí entonces utilizan esa fibra para hacer los techos. Los guayú recolectan los materiales para construir sus viviendas durante la luna llena, pues ellos creen que será fuerte y duradera. Acuérdense que es de acuerdo a las creencias que ellos tienen, que ellos mismos utilizan la naturaleza y utilizan los materiales. Luego la familia dueña de la casa invita a los parientes y amigos a ayudarles en la construcción y a cambio les ofrecen comida y bebida. Aquí podemos ver una imagen de la casa de los guayú. En La Guajira hace mucho calor, entonces creo que también los materiales deben ser muy resistentes a esa situación que ellos viven diariamente. Entonces, para finalizar, tenemos que las viviendas son lugares donde las personas se protegen y realizan sus actividades. Pueden ubicarse en áreas rurales, donde están lejos unas de las otras y hay casas elaboradas por grupos étnicos, o las urbanas, que están cerca las unas de las otras, hay edificios, casas y conjuntos residenciales. Listo, chicos, muchas gracias.